Nadie quiere perder, nadie se prepara emocionalmente para el fracaso, el rechazo, la derrota o la caída. Nos enseñaron a ganar, a competir, a destacar, pero casi nadie nos enseñó a perder sin rompernos por dentro. Y sin embargo, la vida no pregunta si estás listo. La vida quita, cambia, cierra puertas y desarma planes sin previo aviso. Ahí es donde muchos se fracturan. Confunden perder algo con perderse a sí mismos. Creen que una derrota define su valor, que un error cancela su identidad, que una caída borra su dignidad. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que perder es inevitable, perderte es opcional. Y esa distinción cambia todo. El estoicismo profundo y contemporáneo no te promete una vida sin pérdidas, te prepara para atravesarlas sin que tu centro se desmorone. Perder un proyecto no significa perder tu capacidad. Perder una relación no significa perder tu valía. Perder una oportunidad no significa perder tu destino. Sin embargo, cuando no tienes estructura interior, cada pérdida se siente como una amputación emocional. Aprender a perder sin perderte es una forma avanzada de madurez. Significa que tu identidad no depende de resultados externos. Significa que tu estabilidad no se apoya en victorias constantes. Significa que puedes caer sin desintegrarte. Muchos viven aterrorizados por la pérdida. Por eso se aferran, se desgastan, negocian principios y se traicionan a sí mismos con tal de no soltar. Pero esa resistencia termina siendo más destructiva que la propia caída. El estoico entiende que lo externo cambia, se mueve, se pierde. Lo interno se entrena, se fortalece, se sostiene. Perder duele. No vamos a suavizarlo. Duele el orgullo, duele el esfuerzo invertido, duele la expectativa rota. Pero el dolor no tiene por qué convertirse en identidad. Puedes sentir la pérdida sin convertirte en ella. Puedes atravesar el fracaso sin etiquetarte como fracasado. En este recorrido vamos a trabajar algo incómodo pero necesario. Cómo mantener tu postura cuando el resultado no te favorece. Cómo sostener tu dignidad cuando el mundo no responde como esperabas. Y cómo convertir cada caída en estructura, no en herida permanente. Perder no es el final del camino. Es una prueba de tu centro. Y cuando tu centro está firme, ninguna derrota externa puede arrancarte de ti mismo. Uno de los errores más peligrosos que cometemos después de perder es convertir un evento en una etiqueta. No decimos perdí, decimos soy un fracaso. No decimos falló el proyecto, decimos no sirvo. Esa fusión entre lo que ocurrió y lo que crees que eres es el verdadero daño. El estoicismo profundo corta esa confusión con precisión quirúrgica. Un resultado no es tu identidad, es un hecho. Y los hechos se analizan, no se absorben como definición personal. Cuando no distingues entre evento e identidad, cada pérdida se convierte en amenaza existencial. No solo perdiste algo externo, sientes que perdiste valor. Y desde ahí reaccionas con miedo, vergüenza o agresividad. Intentas compensar rápido, demostrar más, evitar cualquier escenario que pueda exponerte de nuevo. Esa reacción no es fortaleza, es fragilidad defendiendo una herida. El estoicismo contemporáneo propone algo más sobrio. Observa la pérdida como lo que es, una circunstancia. Pregunta qué dependía de ti y qué no. Ajusta lo que puedas ajustar. Acepta lo que no. Y sobre todo, no te declares inferior por un resultado adverso. Perder un negocio no te convierte en incapaz. Perder una relación no te convierte en indigno. Perder una oportunidad no te convierte en insuficiente. Solo revela una combinación de decisiones, contextos y factores que pueden estudiarse. Cuando mantienes esa distancia interior, el golpe deja de sentirse absoluto. Muchas personas no se recuperan de la pérdida porque no pierden solo el objeto, pierden la narrativa que tenían sobre sí mismas. Se definían por el éxito, por el reconocimiento, por la estabilidad externa. Cuando eso cae, sienten que todo cae. El estoico construye una identidad más profunda, basada en carácter, no en resultados. La identidad estoica no depende de ganar siempre. Depende de cómo te comportas cuando no ganas, depende de tu disciplina cuando nadie te aplaude, depende de tu coherencia cuando el resultado no fue favorable. Esa identidad es más difícil de destruir porque no está atada a lo externo. Aprender a separar evento de identidad es una práctica diaria. Cada vez que algo no sale como esperabas, detente, no te etiquetes, no te condenes. Analiza, corrige, continúa. Perder es un hecho. Perderte es una elección inconsciente. Y cuanto más entrenas esta distinción, más fuerte se vuelve tu centro. Cuando tu identidad deja de depender del resultado, la pérdida pierde poder sobre ti.
Cuando pierdes algo importante, lo que más duele casi nunca es el hecho en sí. Lo que arde es el golpe al ego. El estoicismo profundo lo reconoce sin rodeos. No sufrimos solo por la pérdida material o circunstancial, sufrimos porque la derrota hiere la imagen que teníamos de nosotros mismos. El ego quiere control, quiere validación, quiere reconocimiento constante. Cuando el resultado no coincide con esa expectativa, aparece la vergüenza, la rabia o la negación. Intentamos justificar, culpar o minimizar. Todo para evitar aceptar que no tuvimos el dominio absoluto que imaginábamos. Aprender a perder sin perderte implica enfrentar ese ego herido con honestidad. No para humillarte, sino para madurar. El ego busca proteger una imagen, el carácter busca construir una estructura. Cuando eliges carácter, el golpe deja de ser humillante y se convierte en informativo. El estoicismo contemporáneo enseña a mirar la derrota con calma analítica. ¿Qué parte dependía de mí? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Qué estaba fuera de mi control? Estas preguntas desactivan el dramatismo y activan la responsabilidad. El ego reacciona, el carácter responde. Muchos se pierden después de una caída porque su autoestima estaba sostenida por resultados externos. Cuando esos resultados desaparecen, sienten que su valor también lo hace. Pero el valor personal no puede depender de victorias permanentes. Si así fuera, vivirías en miedo constante a fallar. El ego herido quiere revancha inmediata. Quiere demostrar rápido que sigue siendo superior. Esa prisa suele generar decisiones impulsivas que agravan la pérdida. El estoico no actúa desde la herida, actúa desde la evaluación serena. Espera, analiza, corrige y avanza con más claridad. Perder no destruye tu dignidad. Reaccionar impulsivamente sí puede hacerlo. Mantener la compostura bajo presión es una de las mayores pruebas de dominio interior. No se trata de reprimir emociones, sino de no permitir que te gobiernen. El ego también exagera la mirada externa. Te hace creer que todos te observan y te juzgan por tu caída. En realidad, la mayoría está demasiado ocupada con sus propios problemas. Entender esto reduce la carga psicológica del fracaso. Cuando enfrentas la pérdida sin dramatizarla, tu carácter se fortalece. No necesitas aparentar invulnerabilidad, necesitas estabilidad. Esa estabilidad nace cuando aceptas que el error no cancela tu esencia. El ego herido quiere esconder la caída, el estoico la integra como parte del proceso, y cuando integras en lugar de ocultar, algo cambia. La derrota deja de ser una amenaza personal y se convierte en entrenamiento emocional. Aprender a perder sin perderte comienza dominando el ego, porque cuando el ego se calma, el carácter toma el mando. Hay una diferencia enorme entre sentir el dolor de una pérdida y convertirla en tragedia personal. El estoicismo profundo no niega el impacto emocional, niega la exageración innecesaria. Dramatizar una derrota la hace más grande de lo que es. La convierte en una narrativa total cuando en realidad es un capítulo. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer el hecho sin añadirle historia innecesaria. Perdiste. Algo terminó. Algo no salió como esperabas. Eso es el evento. Lo demás, el discurso interno, es lo que decide si creces o te rompes. El dramatismo surge cuando te preguntas por qué a mí en lugar de ¿qué hago ahora? Esa primera pregunta te coloca en posición de víctima. La segunda te devuelve agencia. El estoico siempre busca recuperar agencia. Incluso en escenarios donde no pudo controlar el resultado, puede controlar su respuesta. Muchas personas amplifican la pérdida porque la conectan con el futuro. Un fracaso hoy significa que siempre fracasaré. Una ruptura hoy significa que nunca encontraré algo mejor. Esa proyección es una construcción mental, no un hecho. El estoicismo contemporáneo te obliga a volver al presente. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué depende de ti ahora? ¿Qué puedes hacer hoy? Aceptar sin dramatizar requiere disciplina emocional. Significa permitir que la emoción exista sin dejar que dicte decisiones. Puedes sentir tristeza sin declararte derrotado. Puedes sentir frustración sin abandonar tu camino. Esa distinción es poder. El dramatismo consume energía. Te hace repetir la historia una y otra vez, te hace buscar culpables, te hace revivir el momento hasta convertirlo en herida permanente. El estoico corta ese ciclo con una decisión clara. Esto ocurrió, no puedo cambiarlo, puedo decidir qué significa para mí. La aceptación reduce el ruido mental. Cuando dejas de pelear con lo que ya pasó, liberas recursos internos para reconstruir. No es frialdad, es madurez. Entender que la vida no siempre responde a tus expectativas no te debilita, te vuelve realista.
Aprender a perder sin perderte implica aceptar la pérdida como parte del juego, no como castigo personal, no como señal de inferioridad, como parte natural del proceso de vivir, intentar y crecer. Cuando aceptas sin dramatizar, algo se estabiliza, tu postura cambia, tu respiración se calma, tu mente deja de correr en círculos. Desde ahí, puedes pensar mejor. Y cuando piensas mejor, decides mejor. La pérdida no te define, tu reacción sí. Aceptar sin exagerar es el primer paso para mantener tu centro intacto. Y cuando tu centro permanece firme, ninguna derrota tiene poder absoluto sobre ti. Después de una pérdida hay dos extremos peligrosos. El primero es culpar a todo el mundo menos a ti. El segundo es culparte de todo hasta destruir tu autoestima. El estoicismo profundo no acepta ninguno de los dos. Propone algo más equilibrado y más poderoso. Responsabilidad sin culpa. La culpa paraliza. Te hace sentir pequeño, inadecuado, insuficiente. Desde ahí no se corrige, se huye o se castiga a uno mismo. La responsabilidad, en cambio, es sobria. Reconoce errores sin dramatismo, observa decisiones equivocadas sin convertirlas en identidad. Aprender a perder sin perderte implica mirar lo que hiciste mal con claridad, pero sin convertirlo en condena personal. Si una estrategia falló, la ajustas. Si una decisión fue impulsiva, la analizas. Si faltó disciplina, la entrenas. Eso es crecimiento. Muchos evitan la responsabilidad porque la confunden con vergüenza. Creen que aceptar un error los hace débiles. En realidad, negar errores es lo que debilita. La negación impide aprender. La responsabilidad permite reconstruir con más inteligencia. El estoicismo contemporáneo entiende que siempre habrá factores externos. Contexto, timing, circunstancias, pero también reconoce que siempre hay una parte que sí dependía de ti. Esa es la única que importa revisar. No para castigarte, sino para fortalecerte. Responsabilidad sin culpa significa decir, fallé en esto, puedo mejorar aquí, y continúo. Sin insultarte internamente, sin repetir una narrativa autodestructiva, sin convertir una equivocación en identidad permanente. Cuando asumes responsabilidad con serenidad, tu autoestima no se rompe, se ajusta, se vuelve más realista, ya no se basa en la ilusión de perfección, sino en la capacidad de aprender. Esa autoestima es más estable porque no depende de no fallar, depende de saber levantarte. La culpa te encierra en el pasado. La responsabilidad te proyecta hacia el siguiente paso. Esa diferencia es crucial. Una te paraliza, la otra te mueve. Aprender a corregir sin destruirte es una habilidad emocional avanzada. Significa que puedes reconocer una falla sin cuestionar tu valor esencial. Puedes decir, esto salió mal, sin decir, yo soy un desastre. El estoico no busca ser infalible, busca ser corregible. Y esa mentalidad cambia completamente la relación con la pérdida. Deja de ser humillación y se convierte en información. Cuando la responsabilidad reemplaza a la culpa, la energía deja de irse en autoataques y comienza a dirigirse hacia mejora concreta. Y ahí, en esa transición, empiezas a entender que perder no es el problema. Perder el equilibrio interno sí lo sería. Uno de los mayores errores después de perder es querer compensar de inmediato. Queremos recuperar lo perdido rápido, demostrar que seguimos siendo capaces, borrar la derrota con una victoria apresurada. Esa prisa nace del ego herido, no de la claridad. El estoicismo profundo introduce una virtud incómoda pero esencial en estos momentos: paciencia. La paciencia no es pasividad, no es resignación, es la capacidad de no actuar desde la herida, es darte el tiempo necesario para comprender lo ocurrido antes de tomar la siguiente decisión. Muchas segundas derrotas no ocurren por falta de talento, sino por exceso de impulsividad después de la primera. Aprender a perder sin perderte implica aceptar que la reconstrucción toma tiempo. No todo se repara en días, no todo se recompone con una acción dramática. A veces lo más fuerte que puedes hacer es detenerte, ordenar tu mente y reconstruir con método. La prisa después de una caída suele generar decisiones basadas en necesidad emocional, necesidad de validación, de revancha, de alivio inmediato. El estoico reconoce esa tentación y la observa sin dejarse arrastrar. Prefiere avanzar lento pero firme antes que rápido y caótico. La paciencia también protege tu identidad. Si intentas demostrar demasiado rápido que sigues siendo valioso, sigues dependiendo del resultado externo para sentirte estable. En cambio, cuando puedes esperar, revisar y actuar con serenidad, estás demostrando algo más profundo: control interior. El estoicismo contemporáneo entiende que cada pérdida deja lecciones que solo se revelan con reflexión. Sin pausa no hay aprendizaje real, solo reacción, y la reacción rara vez produce crecimiento sólido.
Ser paciente después de perder no significa quedarte inmóvil, significa actuar con conciencia, ajustar sin desesperación, avanzar sin urgencia egoica. Esa postura transmite madurez, incluso en silencio. La paciencia también redefine el tiempo. Entiendes que una derrota no cancela tu trayectoria completa. Es un punto en el camino, no el final del recorrido. Esa perspectiva reduce ansiedad y devuelve estabilidad. Cuando aceptas que reconstruir toma proceso, algo cambia. Dejas de pelear contra el reloj. Dejas de compararte con otros. Te concentras en tu siguiente paso real, no en tu imagen externa. Aprender a perder sin perderte requiere paciencia, porque el carácter no se recompone en un impulso. Se fortalece en decisiones repetidas, sobrias y conscientes. La paciencia no elimina el dolor, pero lo ordena. Y cuando el dolor está ordenado, deja de dominarte. Se convierte en parte del entrenamiento. Y el entrenamiento, sostenido en el tiempo, transforma derrotas en cimientos. Perder pone a prueba algo más profundo que tu talento o tu preparación. Pone a prueba tu postura, cómo caminas después, cómo hablas después, cómo miras al mundo después. El estoicismo profundo sostiene que la dignidad verdadera no se demuestra en la victoria, sino en la derrota. Cuando el resultado no te favorece, el impulso natural es justificarte, explicar de más o atacar para proteger tu imagen. Ese impulso es comprensible, pero no siempre es digno. La dignidad no necesita ruido, necesita compostura. Aprender a perder sin perderte implica mantener tu postura incluso cuando el entorno cambia su percepción sobre ti. Tal vez antes te admiraban y ahora te cuestionan. Tal vez antes te buscaban y ahora guardan silencio. Si tu identidad depende de esa validación, te tambalearás. Si tu identidad está anclada en carácter, permanecerás estable. La dignidad bajo presión significa aceptar el resultado sin desplomarte ni exagerar. Significa reconocer la derrota sin convertirla en espectáculo. Significa sostener tu palabra incluso cuando el resultado no te favoreció. El estoico no se define por la reacción del público, sino por su coherencia interna. Si hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías, puedes sostener la cabeza en alto, incluso si el resultado fue adverso. Mantener dignidad también implica no contaminar tu entorno con amargura, no convertir la pérdida en resentimiento constante, no usar la derrota como excusa para endurecerte o desconfiar de todo. La dignidad no es frialdad, es equilibrio. Cuando mantienes postura bajo presión, algo poderoso ocurre. Tu mente deja de entrar en pánico. Tu energía no se dispersa en explicaciones innecesarias. Tu carácter se fortalece en silencio. El estoicismo contemporáneo valora esa firmeza sobria. No necesitas demostrar nada inmediatamente. No necesitas reivindicarte al instante. Necesitas estabilidad. Y la estabilidad se ve más en la derrota que en el triunfo. Muchos se rompen porque interpretan la pérdida como una humillación pública. Pero la humillación solo existe si tú la aceptas como identidad. Si eliges verla como experiencia, el golpe pierde intensidad. Aprender a perder sin perderte es, en gran parte, aprender a sostener dignidad cuando el resultado no coincide con tus expectativas. Es mirar de frente la caída y no permitir que altere tu esencia. La dignidad bajo presión no elimina el dolor, pero evita que el dolor te desfigure. Y cuando tu esencia permanece intacta, la derrota deja de ser una amenaza absoluta y se convierte en una etapa más de tu formación. Perder no siempre significa fallar, a veces significa que algo terminó, un ciclo se cerró, una etapa cumplió su función. Pero cuando no sabes soltar, intentas retener lo que ya no está y en ese intento te desgastas más que en la propia pérdida. El estoicismo profundo enseña que aferrarte no siempre es señal de fuerza, muchas veces es miedo a quedarte sin referencia externa. Aprender a perder sin perderte implica soltar sin desintegrarte, significa aceptar que algo se fue sin permitir que eso arrastre tu identidad. Puedes perder un trabajo pero no pierdes tu capacidad. Puedes perder una relación pero no pierdes tu dignidad. Puedes perder una oportunidad pero no pierdes tu potencial. El apego excesivo convierte cualquier cambio en crisis. Te hace creer que sin eso no sabes quién eres. El estoicismo contemporáneo rompe esa dependencia recordándote que lo externo complementa tu vida, pero no la define. Cuando lo externo se va, tu estructura interna debe permanecer. Soltar no es negar el valor de lo que fue, es reconocer que ya cumplió su función, agradecer lo que aportó y permitir que se vaya sin convertirlo en herida permanente. Ese acto requiere madurez emocional. Requiere aceptar que el control absoluto es una ilusión.
Muchas personas prolongan el sufrimiento porque no aceptan el cierre, intentan reabrir conversaciones, revivir escenarios, recrear lo perdido. Esa insistencia consume energía y retrasa la reconstrucción. El estoico observa el cierre y lo integra. No lo dramatiza, no lo idealiza, no lo persigue. Soltar también implica aceptar que no todo final es fracaso. A veces es evolución, a veces es corrección de rumbo, a veces es protección disfrazada de pérdida. Solo con distancia emocional puedes ver esa perspectiva. Cuando sueltas con serenidad, tu identidad se fortalece. Dejas de depender de circunstancias para sentir estabilidad. Entiendes que tu valor no se evapora con los cambios externos. Esa comprensión reduce el miedo al futuro. El estoicismo profundo no enseña desapego frío, enseña desapego consciente. Sentir lo que sientes, pero no quedarte atrapado en ello. Recordar sin obsesionarte, aprender sin anclarte. Aprender a perder sin perderte es también aprender a soltar sin resentimiento. No todo lo que termina es una derrota, a veces es el espacio necesario para reconstruir con mayor claridad. Cuando logras soltar sin que se lleve tu identidad, la pérdida deja de sentirse como vacío absoluto, se convierte en transición. Y en cada transición hay oportunidad de reconfigurar tu camino con más madurez y menos dependencia. Después de aceptar, después de soltar, llega una fase decisiva, reconstruir. Y aquí es donde muchos vuelven a perderse. Reconstruyen desde la urgencia, desde la necesidad de demostrar que siguen siendo valiosos, desde el miedo a quedarse atrás. Esa reconstrucción impulsiva suele estar contaminada por desesperación. El estoicismo profundo propone algo distinto: reconstruir desde el carácter. Reconstruir desde la desesperación significa moverte para tapar la herida, tomar decisiones rápidas para no sentir vacío, cambiar de rumbo sin análisis solo para recuperar una sensación de control. Esa prisa puede darte alivio momentáneo, pero no estabilidad real. Reconstruir desde el carácter es más lento, más sobrio y más firme. Implica revisar lo aprendido, ajustar lo necesario y avanzar con conciencia. No buscas revancha, buscas evolución. No buscas demostrar, buscas mejorar. El estoicismo contemporáneo entiende que cada pérdida contiene información valiosa. No siempre es cómoda, pero siempre es útil si la miras con honestidad. Reconstruir desde el carácter significa usar esa información sin resentimiento. Cuando reconstruyes desde el carácter, no cambias tu esencia para evitar futuras pérdidas. No te vuelves más frío por miedo a sufrir. No endureces tu corazón para proteger tu orgullo. Ajustas tu estrategia, fortaleces tu disciplina y continúas. La desesperación quiere resultados inmediatos. El carácter quiere coherencia sostenida. Esa diferencia es fundamental. Una busca alivio emocional, la otra busca estabilidad duradera. Reconstruir también implica aceptar que el proceso no será perfecto. Habrá dudas, habrá inseguridades, pero ya no te desmoronas por ellas. Las observas, las atraviesas y sigues adelante. Aprender a perder sin perderte te permite reconstruir sin traicionarte. No abandonas tus valores por miedo a repetir la experiencia. No sacrificas tu dignidad por una oportunidad rápida. Mantienes tu centro mientras avanzas. El estoico no se reconstruye para volver a la versión anterior. Se reconstruye para ser más sólido. La pérdida no lo deja más pequeño, lo deja más consciente, más selectivo, más estable. Cuando reconstruyes desde el carácter, la derrota deja de ser una herida abierta y se convierte en cimiento. No olvidas lo ocurrido, pero tampoco lo usas como excusa para detenerte. La reconstrucción verdadera no es visible al inicio. Ocurre en decisiones pequeñas, repetidas, coherentes. Y con el tiempo, esa coherencia acumulada crea una versión de ti más difícil de romper. Perder puede ser inevitable, pero reconstruirte con dignidad es una elección. Y cuando eliges carácter sobre desesperación, ya no estás reaccionando a la derrota, estás creciendo a partir de ella. Muchas personas creen que después de perder deben volverse más duras, más frías, más desconfiadas. Piensan que esa es la única manera de no volver a sufrir. Pero el estoicismo profundo aclara algo esencial. La resiliencia no consiste en endurecerte, sino en mantener tu esencia intacta mientras atraviesas la dificultad. Endurecerte puede parecer fortaleza, pero muchas veces es miedo disfrazado. Es cerrar el corazón para no sentir, es desconfiar de todo para no exponerte. Esa actitud puede protegerte temporalmente, pero también limita tu crecimiento y tus vínculos futuros. La verdadera resiliencia es distinta.
Es permitir que la experiencia te enseñe sin permitir que te desfigure. Es aprender límites sin volverte inaccesible. Es fortalecer criterios sin perder sensibilidad. Aprender a perder sin perderte implica conservar tus valores incluso cuando la experiencia fue dolorosa. Si creías en el respeto, sigues creyendo. Si valorabas la honestidad, la mantienes. No cambias tu esencia por una derrota, la ajustas, la haces más consciente, pero no la traicionas. El estoicismo contemporáneo entiende que el carácter no se construye negando emociones, sino ordenándolas. Puedes sentir tristeza y seguir siendo fuerte. Puedes sentir decepción y mantener tu dignidad. Esa integración es más poderosa que cualquier máscara de dureza. La resiliencia auténtica también requiere autoconocimiento. Saber qué te afectó realmente, qué parte dolió más, qué expectativas estaban mal calibradas. Ese análisis te permite crecer sin distorsionarte. Muchos se pierden porque confunden protección con aislamiento. Creen que para no sufrir deben dejar de intentar, pero evitar la posibilidad de pérdida también elimina la posibilidad de crecimiento. El estoico no huye del riesgo, lo asume con conciencia. Mantener tu esencia intacta no significa quedarte igual. Significa evolucionar sin renunciar a tus principios. Significa que una pérdida no te convierte en alguien que ya no reconoces. La resiliencia es silenciosa. No se anuncia con discursos grandiosos. Se demuestra en la coherencia después del golpe, en la calma bajo presión, en la capacidad de volver a intentar sin amargura. Aprender a perder sin perderte es, en el fondo, un ejercicio de fidelidad interior. Fidelidad a tus valores, a tu disciplina, a tu visión de quién quieres ser. Cuando atraviesas la pérdida sin endurecerte ni fragmentarte, algo se consolida dentro de ti. Te vuelves más estable, no más rígido, más consciente, no más desconfiado. Y esa resiliencia, basada en carácter y no en defensa emocional, es la que te permite enfrentar futuras derrotas sin miedo a desaparecer en ellas. Hay algo que pocos comprenden hasta que lo viven con madurez. Una pérdida bien atravesada no te debilita, te otorga autoridad interior. No autoridad sobre otros, sino sobre ti mismo. El estoicismo profundo considera a este uno de los mayores frutos del fracaso consciente. Cuando pierdes y no te desintegras, tu mente registra algo importante. Puedo caer y seguir siendo yo. Esa certeza cambia tu relación con el miedo. Ya no temes tanto al error porque sabes que tu identidad no se evapora con un resultado adverso. La mayoría vive con miedo a perder porque cree que la derrota los define. Cuando entiendes que tu valor no depende del marcador externo, la presión disminuye. Actúas con más libertad, decides con más serenidad, te arriesgas con más conciencia. La autoridad interior nace cuando ya no necesitas probar constantemente que eres suficiente. La pérdida te mostró tus límites, tus errores, tus áreas de mejora. Los miraste sin huir, los corregiste sin destruirte. Esa experiencia te vuelve más firme. El estoicismo contemporáneo entiende que la verdadera seguridad no proviene de ganar siempre, sino de saber que puedes sostenerte incluso cuando no ganas. Esa seguridad no se exhibe, se siente. Se manifiesta en tu postura, en tu voz, en tu manera de enfrentar nuevas oportunidades. Convertir la pérdida en autoridad implica integrar la experiencia, no negarla. No finges que no dolió, no borras lo ocurrido, lo incorporas como parte de tu historia sin que se convierta en tu identidad principal. Cuando alguien que ya ha perdido vuelve a intentarlo con serenidad, transmite algo distinto. No es arrogancia, es estabilidad. No es despreocupación, es perspectiva, sabe que el resultado no lo define. Esa autoridad interior también reduce la comparación constante. Ya no compites desde inseguridad. No necesitas validar tu valor frente a otros. Tu referencia es interna. Aprender a perder sin perderte te coloca en una posición más sólida frente al futuro. Si vuelves a perder, sabes que sobrevivirás emocionalmente. Si ganas, no dependerás obsesivamente de mantener esa victoria para sentirte valioso. El estoico no busca invulnerabilidad, busca consistencia, y la consistencia se fortalece cada vez que atraviesas una pérdida sin desmoronarte. Cuando conviertes la derrota en aprendizaje, la caída deja de ser amenaza. Se transforma en credencial, no una credencial pública, sino privada, la prueba de que tu centro es más fuerte que tus circunstancias. Y cuando tu centro es firme, el mundo puede cambiar alrededor de ti sin que tú desaparezcas en el proceso. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que transforma la manera en que enfrentas la vida. Perder es inevitable. Perder oportunidades, relaciones, proyectos, expectativas. Pero perderte a ti mismo es una decisión inconsciente que puedes evitar. El estoicismo profundo y contemporáneo no elimina la derrota, te entrena para atravesarla con dignidad.
A lo largo de este recorrido vimos que la pérdida no es identidad, es evento, que el ego herido exagera lo ocurrido, que dramatizar amplifica el dolor, que la responsabilidad sin culpa fortalece, que la paciencia evita segundas caídas, que la dignidad bajo presión sostiene tu postura, que soltar sin resentimiento libera energía, que reconstruir desde el carácter te vuelve más sólido, que la resiliencia auténtica conserva tu esencia, y que una derrota bien integrada te otorga autoridad interior. Perder puede doler, puede incomodar tu orgullo, puede obligarte a revisar decisiones que preferirías no analizar, pero no tiene que quebrarte, no tiene que redefinir tu valor, no tiene que arrancarte del centro que has construido. El estoico no mide su vida solo por victorias, la mide por coherencia, por disciplina bajo presión, por estabilidad cuando el resultado no favorece. La victoria es externa, la coherencia es interna, y lo interno siempre tiene más peso. Aprender a perder sin perderte te libera de un miedo silencioso que paraliza a muchos, el miedo a fallar. Cuando sabes que tu identidad no depende del marcador, te atreves más, actúas con más autenticidad, arriesgas con más conciencia. Este no es un mensaje para minimizar la derrota, es un recordatorio de que eres más grande que cualquier resultado específico, que tu valor no está atado a un momento puntual, que tu carácter se construye precisamente en esos escenarios donde no todo sale como esperabas. Si este contenido resonó contigo, no es casualidad, es porque has experimentado pérdidas y sabes que el verdadero desafío no es evitar caer, sino levantarte sin fracturarte por dentro. Este aprendizaje no termina aquí. Cada nueva experiencia pondrá a prueba tu centro. Cada nuevo desafío será una oportunidad para confirmar que puedes perder algo externo sin perder tu esencia. Si continúas entrenando tu carácter, no necesitarás victorias constantes para sentirte estable, necesitarás coherencia. Y la coherencia se fortalece cada vez que eliges responder con dignidad en lugar de reaccionar con desesperación. Perder puede doler, pero cuando tu identidad está anclada en carácter y no en resultados, ninguna derrota tiene poder absoluto sobre ti. Y ahí, precisamente ahí, comienza la verdadera fortaleza interior.